diferentes situaciones y escenarios, nos plantea un escenario muy importante que nos exigen en todos lados, el escenario del profesor investigador. Sobre todo para las áreas que son de media superior y posgrado, ¿no? En donde desde Stenhouse, allá en los 90s, ¿sí? En donde él propone o dice que la práctica educativa han estado siempre dependiendo de las teorías externas a la práctica educativa del profesor. Es decir, se hacen las teorías en otros lugares y se aplican en el profesor, en la práctica del profesor, en la práctica docente. Esto ha hecho que nos convirtamos, algo así, los profesores como en conejillos de indias para hacer todas las propuestas que traen los investigadores o los teóricos, que nunca pisan el salón de clases, que es lo más importante. Una de las grandes cosas que vemos, por ejemplo, la pedagogía se peleaba el poder absoluto del objeto educativo, ¿sí? Y en el siglo pasado, y se lo peleaba con la psicología educativa, en el famoso proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno hacía énfasis en el sentido de que ellos eran los que tenían que estudiar el fenómeno educativo, eran los pedagogos, por lo que necesariamente ellos eran los que detentaban el poder en educación. Por otro lado, los psicólogos educativos empezaron a ver también la idea de que, bueno, nosotros también, porque tenemos el proceso de aprendizaje, es por ahí de los 60s, 70s, cuando empieza la tecnología educativa a darnos esta visión nueva del acto educativo, y es donde dice Ausubel precisamente que se da esta lucha, ¿no?, por el objeto de estudio entre la pedagogía y la psicología educativa. Posteriormente se genera un término de investigación educativa como tal, que es un término muy vamos a decir, confuso por un lado, y por otro lado también ha generado mucha polémica porque se le atribuye propiamente a las ciencias de la educación. Entonces la pedagogía pierde poder y empiezan a surgir otras ciencias, no solamente la psicología, que van a incurrir en el acto educativo, y estos obviamente se les conoce ahora como ciencias de la educación. Se alejan más entonces del objeto de estudio, la realidad transformada, y lo único que hacen es teorizar, y no hay un impacto directo en lo que sería la transformación de digamos en este caso, del objeto de estudio, que es la práctica educativa. La práctica educativa en donde los que están de lleno en ella son los profesores, ¿no? Y estos profesores que estando en esta no son escuchados. Cuando mucho, el mismo Stenhouse empieza a proponer algunas formas de estudio vinculándolas con los profesores, en donde los profesores tienen que hacer sus historias de vida, tienen que hacer sus reportes de cómo se van los grupos, dice, pero no reciben una retroalimentación hacia este proceso. Es por eso que se empieza a tratar de rescatar el campo de lo educativo a través de la teorización de la práctica y de la acción educativa de los mismos docentes, ¿no? Y esto trae consigo la inquietud que se ha manifestado ya en diferentes modelos universitarios, entre ellos los del Politécnico Nacional, la idea de un profesor investigador, un profesor que recupere su práctica educativa, que no dependa del teorizante que está como investigador viéndolo bajo una lupa, sino que sea capaz de autorreflexión, de autoanálisis y de autopropuesta de transformación de su propia práctica. En primer lugar, digamos, esta idea del profesor investigador deviene de una anterior, que era la idea del, vamos a decir, catedrático, el catedrático que preparaba su clase y que para él lo único que bastaba era saber, ¿no? Es decir, el conocimiento disciplinario. Y entra después otra idea, que es la idea del investigador profesor. Es suficiente ser investigador para dar clases, o sea, porque yo lo que voy a dar es lo de mi práctica de investigación. Y el hecho de que yo sea, por ejemplo, en el posgrado, un maestro en ciencias o un maestro en alguna maestría, ya eso me da la maestría para poder enseñar, ¿no?
aunque nunca haya yo logrado tener cursos de didáctica o de pedagogía para darla, ¿no? Entonces era suficiente con la preparación profesional para que pudiese entrar en esta idea de ser un profesor a nivel superior, ¿no? Cuando mucho, bueno, era algún tutoreado de una vaca sagrada, digamos, de un gurú, ¿no?, que lo tomaba a su mando como una especie de amo esclavo, ¿no? O sea, es ahí donde dice Bourdieu, en el Homo Academicus, señala él cómo se daba la práctica de los equipos de investigación en Francia, allá en 1968, cuando se da el mayo famoso de la revolución educativa, de las revoluciones universitarias, y que él decía precisamente era lo que hacían las elecciones. El gurú investigador escogía quién iba a estar con él, ¿no? O sea, y si no eras merecedor, quedabas fuera del posgrado, ¿no? Entonces tenías que tener lo que llamaríamos una especie de padrino. Entonces, bajo esa idea, bueno, yo te voy preparando, pero era como que si yo te voy a preparar para que seas mi asistente y después vayas corrigiendo las tareas de mis alumnos y después puedas integrarte en el futuro, si es que yo te dejo, en un profesor ya de cátedra, ¿no? Esto creo que no ha cambiado mucho, todavía siguen muchos modelos de este tipo en la actualidad. Esto nos lleva entonces a esta reflexión seria. Bueno, los modelos que se han usado para quién es un buen profesor en la actualidad pueden ser de carácter pedagógico, ¿sí?, pero en algunos casos abstraen a los profesores de carne y hueso y los sustituyen por idealizaciones, en donde se pretenden prescribir las acciones de determinados maestros como modelo para todos los demás maestros, ¿no?, sin darse cuenta que cada profesor está en su propia práctica y que es capaz de descubrir sus propias formas de enseñar, ¿no?, en esa transformación continua que tiene que ser el sujeto de estudio. ¿Por qué? Porque sus situaciones son diferentes. No es lo mismo estar aquí en el Politécnico, en el Cicata, ¿no?, dando clases, que estar en una escuela rural en las montañas de Chiapas, ¿no? Es decir, en donde estos medios que tenemos de comunicación, no es posible. Entonces, a veces en esta educación virtual a distancia les pedimos a los profesores que están en esas condiciones que utilicen las TIC y las TAC y las no sé qué más, ¿no?, cuando en sus lugares no hay energía eléctrica, menos va a haber computadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ellos apliquen modelos extraídos de una, vamos a decir, idealización de profesores en condiciones de otro tipo que ellos no tienen? Es ahí donde precisamente me interesaba qué ocurría aquí en el Politécnico Nacional. ¿Cómo está este modelo de buen profesor que la misma institución está proponiendo, ¿no? Este cambio del modelo educativo de 2004, que fue el que empezó con esta idea innovadora, siguiendo precisamente la construcción de su propio modelo politécnico, modelo institucional. ¿Quién sería ese buen profesor en el Politécnico? Y más que nada, ¿quién sería ese buen profesor investigador? Aquel que fuese más allá de simplemente dar clases. En el Politécnico me encontré, analizando los primeros puntos, con que la mayoría de los profesores, en ese momento eran cerca de 17,000 profesores en el Politécnico, que la gran mayoría se dedicaba solamente a dar clases, no hacían investigación. Y de esa gran mayoría de esos 17,000, solamente 5,000 serían profesores de carrera, quiere decir que tenían medios tiempos, 3/4 de tiempo o tiempo completo. 17,000 en todo el instituto. En ese momento, sí. O sea, es estos cambios que ha ido cambiando, ¿no? Automáticamente, cuando me digo, bueno, 5,000 profesores que tienen posibilidades de carrera que les permite con esto ya hacer investigación. Es más, que de acuerdo al reglamento de ese momento, tenían horas dedicadas a investigación. Es decir, se les liberaban los famosos tiempos, ¿no?, los famosos tiempos de docencia y tiempos de investigación y tiempos de difusión de la cultura. Cómo estos iban a estar funcionando dentro de lo que sería el Politécnico Nacional. Me di a la tarea de preguntarme, ¿y cómo es posible que todos estos profesores
hayan llegado a estar en estos niveles, cuando lo que se les pide es cumplir con esta función del docente en el Politécnico. El docente es, según el reglamento, es el responsable institucional en las funciones de investigación, desarrollo tecnológico y docencia. ¿Qué significa esto? Que el profesor, el docente contratado en el Politécnico, tiene que hacer investigación, ya sea científica o de desarrollo tecnológico, pero también de docencia y además de difusión de la cultura. Me preguntaba, ¿qué ocurre entonces? ¿Cómo es posible que esto se vea reflejado en el Politécnico? Y me fui a la que son las promociones, cómo se promueven los profesores en el Politécnico. Las promociones implica que tenemos rubros de investigación, se nos evalúa investigación, se nos evalúa la docencia y se nos evalúa también la difusión de la cultura. En diferentes campos, obviamente, digamos que se está centrado en el Politécnico, en un modelo institucional que especifica una idea importante como profesor investigador, ¿no? Dado de que tiene que cumplir todas estas funciones. Entonces, en este modelo institucional se especifica que es el eje de la función docente ser profesor investigador. Y entonces, a partir de 2004, se va a notar un cambio importante. O sea, se emite una convocatoria especial para los proyectos de investigación educativa. O sea, cómo hacer que todos los profesores vean o caigan en esta práctica de la investigación educativa. ¿Por qué? Porque sí estaba la investigación científica y la investigación tecnológica, pero eran pocos los proyectos que se aceptaban. En ese momento eran alrededor de 1.200 proyectos aceptados anualmente, ¿no? Dentro de lo que es digamos, la parte institucional, ¿no? Lo que es la CIP, vamos a decir, lo que aceptaba ese tipo de... Porque para eso era lo que alcanzaba el presupuesto. Esto lo llegué a saber después, ¿no? Es decir, yo pensaba, bueno, pues ¿por qué nos exigen a todos los profesores que seamos investigadores, pero no nos aceptan proyectos de investigación? Pues no es que no les aceptaban los proyectos, se partían hasta donde alcanzaba el presupuesto. Me doy cuenta que había en ese momento cerca de 30 millones, cuando empecé, después distribuyeron a 40 millones de presupuesto para investigación. Pero eso se los llevaban los grandes grupos, ¿no? Los grandes grupos de investigación, que son los núcleos que va a llamar Bourdieu, los núcleos de poder en el campus, que sería, en este caso, por ejemplo, estaba físico-matemáticas como ingenierías y físico-matemáticas como el núcleo más fuerte, son los que se llevaban el presupuesto mayor, creo que por ahí andan ustedes en este grupo. Luego entraba médico-biológicas y luego lo que alcanzaba pues iba hacia ciencias administrativas y sociales, ¿no? Entonces, digamos que las grandes reparticiones del presupuesto estaban en ello. Y por eso en el instituto no se apoyaba la investigación educativa, porque además no se le consideraba ni siquiera como investigación educativa, ¿no? Es decir, se le llamaban estudios, ¿no? Y se les atribuía una función propia de la institución como docencia, en donde tenía que hacer los estudios correspondientes a la retroalimentación del propio sistema educativo, que es el Politécnico, ¿no? Pero que no implicaba ninguna investigación, ¿no? No se le aceptaba como investigación. A partir de 2004 se integra ya una convocatoria especial, es decir, como que abren este rubro. Y cerca de 200 proyectos en esa primera camada de 2004 son aceptados en investigación educativa. Dije que bueno, ya aceptaron la investigación educativa. Pero resulta que de esos 200 y pico de proyectos, ¿sí?, la mayoría no eran de investigación educativa. Eran de otros rubros que muchos, digamos, de los profesores aprovecharon cambiándole el nombre o el objetivo a su proyecto para que quedara como investigación educativa, pero hacían otras cosas que no era investigación educativa. Es decir, querían entrar al campo de la investigación y aprovecharon este resquicio para meter sus proyectos. ¿Esto cómo se notó? Pues muy sencillo, porque ya no eran constantes en los siguientes años. El estudio se llevó entonces de 2004 hasta 2009 para ver quiénes permanecían dentro de este sector, ¿no?
Los requisitos exigidos entonces en las convocatorias de investigación educativa no van a diferir mucho de investigación científica y tecnológica, ¿sí? Pero sí tenían las restricciones pertinentes. Es decir, si vamos a dejar que hagan investigación educativa, pero no todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanza el presupuesto, entonces el presupuesto es para tanto que le vamos a dar. Estamos liberando de nosotros para darles. Entonces tenemos, en ese momento eran comparaciones como, para un proyecto de investigación educativa, 5,000 pesos, ¿no? Así que decían muchos, no alcanzan ni para la bibliografía, ¿no? Pero era el apoyo que les estaban brindando en ese momento. Esto me llevó entonces a plantearme un objetivo de investigación que me llevara a comprender la situación del profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional y de manera específica en los docentes dedicados a la investigación educativa, ¿sí? En el supuesto de que son quienes están enterados de la forma en que se plantean y operan las políticas educativas, ¿no? Sí, yo digo, bueno, como estos son los que están haciendo la investigación educativa, pues deben de estar enterados de cómo está toda la política educativa y cómo se lleva a cabo en el Instituto Politécnico Nacional. O sorpresa que no, los resultados arrojaron otras cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, para llevar a cabo este objetivo, nuestra estrategia metodológica partió de la idea de la teoría de campos, de hábitos y de capitales de Pierre Bourdieu, ¿sí? En este se considera a los docentes como agentes, es decir, para la teoría del campus son agentes, no son actores ni son otro tipo de personajes. Son agentes, agents del que hace, del que está, digamos, transformando las cosas, ¿no? Y que tiene una posición acorde a sus disposiciones y hábitos. Es decir, en el campus se van a mover los profesores de acuerdo a los capitales que ellos han fabricado, que ellos han acumulado, y a sus disposiciones, a sus hábitos también, o sea, cuáles son las capacidades, cuáles son los esquemas que tienen para actuación, cuáles son las formas de percepción, etcétera, del campus. Y con respecto a esto, entonces, esta posición que ellos adoptan en el campus los lleva a establecer un lugar específico dentro del campus, ¿no? Entonces van desde los que están en la periferia a los que van al núcleo del campus, ¿no? Un poco lo que aquí comentábamos. En el campus de la educación en el Politécnico, los que vemos que tienen el gran poder, pues obviamente son los que reciben el mayor presupuesto con las condiciones que ellos especifican. Porque además ellos son, dice Bourdieu, los que van a dar las normas, las reglas de juego en el campus, ¿no? Y es ahí donde ellos decían, bueno, como ya están entrando también los investigadores educativos, hay que hacer más rígidas las condiciones de asignación. Y entonces, por ejemplo, de repente empezamos a ver que nos pedían que teníamos que tener publicaciones no en cualquier revista, sino que tenían que estar indexadas en, ¿se acuerdan que empezó a salir eso? Indexadas en. Entonces empezó a decir en la website de ese momento, ¿no? Entonces decimos, todos entran ahí, pues sí, todos tienen que entrar, o sea, no importa. Ahora ya tenemos otra clasificación, pero es igual de interesante cómo son diferentes indexaciones. Entonces, esto, digamos, de repente se les pidió no solamente el tener tal grado, o sea, tiempo completo, por ejemplo, sino tener beca, y eso fue acumulando, vamos a decir, una serie de requisitos que obviamente los de la investigación educativa no los cumplían, o sea, no llegaban a tenerlo, ¿no? La mayoría, y es un dato interesante, la mayoría de los proyectos que entran en investigación educativa eran de enseñanza media superior, ¿sí? Luego le seguían los de licenciatura y solo unos pocos, 1, 3 o 4 proyectos estaban en los centros de investigación del Politécnico, ¿sí? En áreas centrales también había algunos, pero ahí no se explica porque es otra la política que se sigue para áreas centrales. Pero estaríamos viendo una repartición interesante de, bueno, cómo se está considerando aquí esta idea de este profesor. Para ello, en tratar de entender y comprender esto, aplicamos una metodología cualitativa consistente en una parte documental y otra por una entrevista semiestructurada. Y la aplicamos a un conjunto de 23 profesores de los 3 niveles educativos del IPN y de las 3 áreas también representativas
a través de escuelas, de centros y, digamos, de media superior de CECIT. Estos se escogieron precisamente si tenían o no tenían proyectos de investigación. Entonces, la mayoría eran los que tenían proyectos de investigación, algunos pocos que no tenían proyectos de investigación. Pero estos que no tenían proyectos de investigación, en algunos casos nos engañamos porque sí hacían investigación, pero no la registraban. Y no la registraban porque no cumplían con los requisitos que pedían. O sea, eran profesores que tenían licenciatura y por lo tanto no tenían ni maestría ni doctorado. Y para poder tener o ser registrado su proyecto, debería de tener primero maestría y ahora creo que exigen un doctorado. Entonces, si no tienes esas características, no entramos. Entonces ellos evitaban todo ese sufrimiento y con ello encontré otro dato interesante. ¿Por qué? Porque la forma de evaluarse para las promociones requería forzosamente que presentaran evidencias de investigación. Entonces, ¿cómo es posible que haya muchos profesores que sin tener registros de investigaciones logren pasar este filtro? Entonces, aquí fue donde me di cuenta que muchos hacían investigaciones, sabían que les iban a contar las ponencias, por ejemplo, en congresos, y lograban hacer sus ponencias en congresos, aunque no registraran ningún proyecto. Pero sí estaban haciendo investigación, inclusive investigación transformadora de su práctica. ¿Sí? Solamente que como eso tampoco les interesaba a las políticas de investigación, la práctica no les interesaba, entonces obviamente no les daban presupuesto. Es algo así como que a los proyectos en desarrollo, a proyectos que solucionan problemas en el Politécnico, pues esos casi no les dan presupuesto, pero a los que solucionan problemas científicos tienen mayor presupuesto. Entonces es así un poco la lucha que se está dando en términos de esto que fuimos encontrando en un periodo que hicimos en enero-agosto de 2010. Esto me pareció muy interesante porque lo que logré entender fue que había dos grandes campos, el campus de docencia y el campo de investigación. Y así estaban repartidos los profesores en el Politécnico. La mayoría caía en el campus de docencia. ¿Por qué? Porque, repito, la mayoría están en media superior y superior. Casi en los centros no están tantos profesores. Entonces, por eso es que todos ellos se dedicaban a dar clases, pero no hacían investigación. Y a los investigadores que estaban más en los centros y en los CEPIs, en donde se hacía formalmente investigación, sobre todo los CIDIRES, los centros que están fuera de la Ciudad de México, es aquellos que hacían más investigación, ¿no? Y más regional, ¿no? Esto me llevó entonces a que hay dos grandes campos y cada uno de ellos se mueve de manera diferente, pero en estos hay un intercambio, hay uno que se conecta, es el intercambio de investigación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que eran profesores que estaban haciendo investigación, pero no hacían investigación ni científica ni tecnológica, hacían investigación educativa. Entonces, pero eran pocos. Entonces, este intercambio empezó a ir creciendo a raíz de 2004 en sus proyectos, sobre todo en proyectos registrados. Y sobre todo también fueron poco a poco, aunque ese campo que les decía que muchos aprovecharon para meterse y entrar en el terreno de la investigación, estos pocos que fueron saliendo después fueron quedando ya decantados algunos que ya se identificaban como los investigadores educativos. En ese periodo, por ejemplo, lo que encontré interesante es que de los más o menos de 2004 a 2006, los únicos que metían proyecto continuo llegaron a ser entre 4 o 5 profesores. Los demás, un año y ya. Otros, un poquito, 2 años y ya. Otros 3, los menos, 4, los menos, 5 ya. Nada más eran esos 5 me encontré. Y de esos 5, lo representante era que muchos de ellos formaban parte de estructura. ¿Sí? El departamento, etcétera, ¿no? Y ahí para arriba. Entonces decía, bueno, pues tienen que estar haciendo algo, ¿sí, no? Y se los aceptan más rápido. Entonces dije, bueno, es interesante ver cómo estos proyectos, que ahora ya se han modificado, dejaban ver un núcleo muy pequeño, naciente de investigación educativa en el Politécnico. Y que obviamente tenían que luchar
en dos campos con reglas muy fuertes, el campo de la docencia y el campo de la investigación. ¿Sí? Todavía no pueden hacer sus propias reglas para su propio campo. Pero aquí es donde yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para entender? Porque no queda con la teoría de Pierre Bourdieu, que habla de la teoría de los campos. Para él la teoría de los campos es que, por ejemplo, existe el campo de la docencia, pero es algo así como llamaríamos un sistema solar, ¿no? Hay un núcleo fuerte y hay una serie que está en la periferia, ¿no? Y a veces uno que otro que anda por ahí volando es atraído a este campo. Y bueno, sí está interesante, pero entonces el centro está en un solo núcleo. Entonces ahí tendría docencia y en otro campo tendría educación e investigación. Pero estos que están entre los dos, ¿cómo los explico? Entonces tuve que abandonar la teoría de las constelaciones, así como, y bajarme a la microfísica. Y digo, bueno, más bien hacia la teoría de la química. Y bueno, si me meto ahí, yo tengo dos átomos que a veces comparten un electrón. Entonces, en ese electrón, ahí voy a entrar en uno que unifica a esos dos átomos, a esos dos campos. Y entonces hidrógeno y oxígeno por separado me dan dos gases, pero hidrógeno y oxígeno con un elemento que comparten se vuelven un campo diferente. Entonces dije, bueno, ¿esto cómo le puedo llamar? Pues intercampo. Son dos campos que comparten un solo elemento, pero que son capaces de formar un elemento nuevo, una sustancia nueva. Entonces, bajo esa idea que me imaginé en aquel entonces, no hallaba yo cómo explicarlo, les digo, esta idea me va a servir como inter-campo, por eso le puse inter-campo, pero eso no existe en la teoría de Bourdieu, que fue una cuestión, digamos, de imaginativa con la que yo jugué para tratar de darle explicación a este intercampo. Entonces me encontré con que el intercampo de la investigación educativa, a su vez, tenía dentro de sí otro intercampo, que era el profesor investigador. Y entonces ahí dije, bueno, este profesor investigador tiene a su vez también unos requisitos internos. Me encontré que había una riqueza entonces a partir de este nuevo concepto. O sea, no son puros los campos, son producto de muchas interrelaciones de intercampos, tanto hacia afuera como hacia adentro. Son impuros entonces. Ajá, son impuros. Entonces dije, bueno, no. ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces dije, porque somos humanos los que estamos aquí en este elemento y por lo tanto participamos con diferentes, en lo que en otras teorías llaman funciones, ¿no? O sea, aquí es maestra, es madre de familia, es esposa. Si fueran cada quien en su campo, pues serían diferentes, pero no, es la misma persona participando en todos esos campos. Entonces aquí también me dije, bueno, es el mismo individuo participando en estos dos grandes campos, docencia e investigación. Profesor y también investigador. Pero no es investigador de los otros investigadores, sino es investigador de su propia práctica. Entonces ya me encontré un campo diferente. Porque aquí, por ejemplo, muchos de ustedes hacen investigación, pero investigación en su campo de conocimiento, ya sea en matemáticas, en física, etc. Pero algunos otros, aparte de ese, también hacen en el campo de la docencia. Entonces, bueno, ¿cómo enseñar matemáticas? Entonces ahí surge lo de matemáticas educativas, me imagino, ¿no? Es decir, ¿cómo enseñar matemáticas? Ya no están haciendo matemáticas, están en la enseñanza de. Entonces, y además, ¿cómo le hago yo para enseñar matemáticas? Ese es tomar su propio objeto de estudio, su propia práctica como objeto de estudio y tratar de teorizarla primero y después de llevarla a una innovación. Entonces, esto me encontré yo en que estaban haciendo los propios profesores aquí. La mayoría ya no estaba haciendo esa otra investigación teorizante, ¿no? Como pedagogo, ¿no? No había pedagogo, el poli no genera pedagogos. Entonces los profesores que dan ciencia, que dan tecnología, están metidos en cómo le hago para enseñar química y surge ciencias sin contexto, ¿no? Algunas que han surgido aquí es precisamente de esa cuestión de su propia práctica. Bien, entonces decía entonces que el profesor participa en estos dos campos, entre la docencia y la investigación, y en ambos requiere de un inicio y una preparación. El problema que teníamos es que los profesores en el Politécnico
se preparaban en su campo disciplinario, pero no se preparaban en su campo docente, es decir, no tenían didáctica de lo que estaban haciendo. En los dos requisitos les son impuestos ya sea para ejercerlos por separado, es decir, como profesores solamente o investigadores solamente, como en el caso del docente que realiza investigación disciplinaria, ya sea científica y tecnológica, o para conjugarlos en investigación educativa, es decir, aquí mismo tengo mi objeto de estudio. En la investigación educativa se intersectan esos dos subcampos. Primero, la generación de conocimientos propio de las ciencias de la educación y la intervención educativa propia de la transformación de la práctica docente. Entonces, aquí también tenemos otra intersección de subcampos, ¿no?, dentro de la propia investigación educativa. Y este modelo, propiamente del profesor investigador, se dice del que practica la intervención educativa. Estamos hablando ya del docente. Ya abandonamos el campo de la investigación educativa como un amplio espectro para meternos al campo del profesor investigador como docente, cuya finalidad es recuperar su práctica, ¿sí?, y transformarla, no solamente recuperarla, sino transformarla, y con esto hacer una innovación de su propia práctica. Esto implica que no basta generar información, sino transformar la situación educativa y comprender para actuar en consecuencia. De ahí que este docente, que se dice profesor investigador, y que su actividad indagadora no transforma su práctica docente en realidad, se encuentra en el otro subcampo, en el campo de investigación teorizante. Sí hago investigación, pero yo sigo igual dando clases. Entonces está en la teorizante, nada más. No llega a la transformación. Bien, para esto lo que tratamos de ver es, bueno, ¿dónde se ubican y cómo se ubican estos docentes? Necesitamos entonces entrar ahora sí de frente con el modelo que nos propone Pierre Bourdieu, de los capitales, de los hábitos y de los campos. Y ahí nos digamos de cómo los vamos a operacionalizar, porque ahí es lo interesante, es que me diga si tienes capitales, y los capitales son estos, si tienes, vamos a decir, tienes hábitos y los hábitos son estos, sino cómo voy a ver los que están ocurriendo en el docente que está ahí, ¿no?, sobre todo a partir de las experiencias que ellos estaban narrándonos. Entonces, para los campos lo que encontramos, según Bourdieu, es que hay para los capitales un capital social. En este lo encontramos que hay un heredado y un adquirido. El heredado corresponde propiamente a cómo está en su familia, ¿no?, recibiendo, y el adquirido a cómo él, a partir de la educación que recibe, va a ir integrando cosas nuevas. Y se relaciona con el capital cultural, que esta es la trayectoria formal educativa y la difusión de conocimiento que hace, que generando un tercero, que es el capital simbólico, con la situación de poder en las instituciones educativas y situaciones de prestigio con el reconocimiento académico. Estos tres capitales que a mí me interesaban, los fui generando en términos de cuáles serían sus indicadores o cuáles serían sus códigos para manejarse. El capital social heredado lo tomamos a partir del desplazamiento geográfico de la familia, desde el origen del padre y la madre del profesor investigador, el lugar de residencia de los padres y el lugar de nacimiento del docente, así como por el grado de estudio del padre y de la madre, las ocupaciones del padre y de la madre, entre otros rubros que permitieron considerar la herencia cultural y el inicio que tenía la familia de una mejor educación. ¿Qué encontré aquí? Cosas muy interesantes. La mayoría de los profes del podio tenían, vamos a decir, su origen no en el Distrito Federal, sino en los estados, venían del interior de la República, los padres, que por cuestiones de migración llegaron y habitaron los cinturones de la Ciudad de México. Pero estos padres y estas madres abnegados que llegaron, las madres muy abnegadas porque nada más llegaban a la máxima que encontré al tercer año de primaria. Los padres habían terminado primaria y algunos con trabajos, alguna carrera técnica, por lo tanto sus empleos obviamente eran muy humildes, ¿no? Pero sobre todo a mí me interesaba el papel de la madre, porque el papel de la madre implicaba la transferencia de esta cultura heredada, ¿no? Es decir, ¿quién se encarga de la educación de los hijos en este tipo de familia, ¿no? Obviamente que
la madre. Pero decía, pero ¿cómo es posible que el profesor que llegó a ser profesor del Politécnico pudo tener como auxiliar educativo una persona que llegó a tercer año de primaria? Por eso. ¿No? O sea, me refiero a cuáles fueron las dificultades que tuvo la madre una vez que el niño sobrepasaba su nivel educativo. ¿Sí? Entonces tenía que ver algo ahí. ¿Y qué encontré? Ahora viene el monitor. Alguien, el mentor, alguien que no era ya la madre. O sea, la madre se encargaba de la parte disciplinaria, pero venía el grupo de compañeros que se reunían para estudiar. Algún profesor que se interesaba por algunos de los alumnos. El tío, alguien. Entonces siempre había alguien que acompañaba y que logró la superación de esa persona. Entonces fue interesante cómo fue esta parte heredada que después se convierte en parte adquirida, ¿no? Y así fue como el grado de estudios del padre y de la madre nos ayudaron a entender esta situación. Las ocupaciones del padre y de la madre también fueron otros, ¿no? O sea, ¿cómo fue definitivo? ¿Por qué querían que entraran al poli? O sea, porque muchos de ellos eran técnicos, o sea, trabajaban en la industria, ¿no? Como empleados. Entonces, su ilusión, aquí viene la cuestión del ilusio. El ilusio es el poner la finalidad de la educación. Y entonces yo lo que quiero es que mi hijo sea profesionista. O sea, que supere. Entonces algunos llegaron a la vocacional por esta situación. El padre, como era técnico, dijo, te vas a la vocacional, ¿no? Y algunos más fueron avanzando, ¿no? Entonces lo que me encontré por ahí, por ejemplo, me encontré un caso muy interesante de una persona en donde su padre fue de los excepcionales, ¿no? Porque fue fundador de una escuela politécnica. Entonces ya claro, me encontré allá porque tenía puesto de estructura, ¿no? Interesante ver cómo también ahí se va viendo cómo se van los avances, quiénes y en dónde van quedando según el origen, ¿no? La cuestión del origen fue muy importante. Bueno, eso se los platico así como parte cultural, ¿no? Y otra que es la trayectoria formal educativa y la difusión del conocimiento general. Esto es muy interesante, por ejemplo, es cómo llegaron a estudiar, desde dónde pasaron kinder, primaria, secundaria, quiénes hicieron kinder, quiénes no. Algunos profesores de doctorado me decían, es que si tú no fuiste al kinder no puedes ser investigador. A ver, no entiendo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el kinder te enseñan lo que hace un investigador. ¿Qué hace un investigador? ¿En el poli o normal? Un investigador científico, ¿qué es lo que hace? Explora, investiga, prueba hipótesis, Analiza, ordena. ¿Qué aprenden en el kinder? Llora. En el kinder lo que hacen los niños es jugar, pero al mismo tiempo también están ordenando cosas. O sea, las famosas clasificaciones que hacemos, las tipologías que hacemos, es función desde ahí. Entonces, es importante quién, me encontré que muchos sí habían logrado hacer el kinder, pero otros no. Y luego la primaria y la secundaria, después ya fue la educación superior. Ahí me encontré que la mayoría, y me encontré también una cuestión interesante, la mayoría de los profesores del poli son egresados de educación medio superior por la vocacional. Y después de la licenciatura en alguna escuela del Politécnico. Pero donde fue variando fue en el posgrado. Muchos ya no eran egresados del posgrado del Poli, pero fue más del doctorado. Salieron del Poli para ir al doctorado y regresaron. Eso es interesante también de cómo se fue dando. La mayoría de todos ellos estaban dentro del rango de la educación pública. Pero lo curioso es que cuando llegaban a posgrados, sus hijos al Politécnico les mandaban a la educación privada. Cosas interesantes que solamente se pueden ir viendo a raíz de cada uno de los datos, ¿no? Pero eso es parte del capital cultural. Entonces, esta trayectoria institucional incorporada, estructurada por estudios de licenciatura y de especialización, así como por la razón de la elección de la carrera profesional, casi la mayoría era porque me dijeron que estudiar esta carrera, ¿no?
Otros estudios, aficiones y becas de estudio, apreciado por el tipo de escuela, reconocimiento profesional, especialización profesional y la trayectoria institucional. Esos eran algunos de los indicadores y bueno, esto fue parte del capital cultural, no hay un tiempo. 10 minutos, voy a intentar hacer un poquito más. Esto lo pueden ver después en mi tesis aquí el doctor la tiene, se las puede, si están interesados en dar, para que vean, bueno, cómo todos estos indicadores se van generando, ¿no? Esto traté de traerlo aquí a colación, la parte metodológica, porque siempre cuando uno hace una investigación, un estudio doctoral, lo que más le cuesta es entrar en esta parte, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo operacionalizo mis variables? ¿Sí? Entonces yo empecé a encontrar que se pueden operacionar desde el planteamiento directo de los conceptos que tenemos en el enunciado del título de nuestra tesis. ¿Sí? Hay una parte lógico-metodológica que nos pueda. Y después, como estos se van repitiendo en el planteamiento de objetivos y nos va repitiendo en el planteamiento de las preguntas de investigación, lo que algunos han llamado metodológicamente la alineación metodológica. Sí, tiene que haber una congruencia desde el título hasta inclusive las conclusiones, ¿no? Cuando eso nos falla es porque andamos divagando y entonces es cuando nuestro objeto de estudio no lo amarramos. Entonces es esta parte en la que yo señalaba, ¿por qué? Porque aquí me llevó precisamente a encontrar qué era lo que yo quería saber de los investigadores en sí a la hora de hacerle las entrevistas. Entrevistas abiertas que además ellos me fueron dando todavía más riqueza en el sentido de qué otros indicadores íbamos nosotros encontrando. El capital cultural también se vio el modelo de docencia que está constituido en la formación explícita del docente, es decir, cómo estudié yo, en qué modelo me tocó estudiar, y ese necesariamente lo voy a reflejar después. Por eso es que nos encontramos con mucha resistencia al cambio en el modelo educativo institucional que se estaba en ese momento reformulando. ¿Por qué? Por ejemplo, en clases de física me encontraba con que muchos todavía seguían utilizando el RESNI, porque ahí traían muy buenos problemas para la enseñanza. Bueno, ¿y por qué sigues si fue escrito en los 50 del siglo pasado? Estamos ahora en casi un siglo después. Es como estar utilizando ¿qué será? El libro de Arquímedes para enseñar en este momento. Sí, qué bueno que lo escribió, ¿no? Pero la didáctica de ese momento no es la didáctica actual. Entonces, era un poco entender ahí cómo está influenciado por su modelo y sobre todo el aprecio que le tenía a la gente profesor. La gente profesor investigador, y cómo te formaste tu idea, tu modelo de profesor. Normalmente es aquel con el que en un momento fue representativo para su formación. Y entonces, ¿cómo daba clases él? Ahora las voy a dar como él las dio. Cuando me enfrentaba al salón de clases, todos sufrimos la novatada de que aquí está el programa, mañana empiezas a dar clases. ¿Y cómo las doy? Pues no sé, ahí está. Pues representamos mentalmente, dimos nuestro modelo y empezamos a tratar de intervenir de esa manera. Es muy interesante, encontré modelos muy interesantes ahí de los profesores. La difusión del conocimiento generado, estructurado por estrategia de publicación, conformada por artículos publicados en revistas arbitradas, nacionales e internacionales. Los libros publicados o capítulos en libros publicados, así como los trabajos reducidos a otros idiomas. Todo esto visto a la luz del prestigio y la profesionalización, la economía, el interés individual o de grupo y el motivo institucional. Aquí quiero centrar un poquito porque era algo que venía comentando con el doctor Isaías que nos pasa a nosotros. ¿Qué encontré en esto? La mayoría de los investigadores educativos de este grupo lo que más publicaban eran ponencias. ¿Por qué? Porque para ese momento eran las más fáciles. Una ponencia, bueno, empiezo a investigar, la saco y la mando y me la aceptan y voy, me presento y sigo trabajando. Entonces es lo más rápido. En términos de un año ya hice mi ponencia y el siguiente ya la presenté. Pero un
Un artículo se tarda más. O sea, primero tengo que tener ya posibles resultados. Y después, bueno, hay que organizarnos, sobre todo los que nos piden ahora que somos JCRs. En lo que lo mando, en lo que me evalúan, en lo que me lo corrigen, lo corrijo, lo vuelvo a mandar, me lo doy y me dicen ¿para cuándo me lo van a publicar? Mínimo unos 3 años y me publican un artículo. Entonces, digamos ahí la economía de tiempo, la economía con lo que nos están evaluando, etcétera, nos obliga a que entonces no voy a hacer tantos artículos, prefiero hacer ponencias. Artículos de libro, entonces en otra dinámica también, ¿cuánto se tarda uno en hacer un artículo que vaya a ser publicado y cómo se va el proceso de publicación de un libro? Ya no digo un libro completo se tarda más. Pues más o menos los promedios van entre, en una ponencia me tardo año, año y medio. En un artículo por lo menos unos 3 años. En una publicación de libro, a veces me llevo hasta 10 años. Libros científicos, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, no los otros libros, esos son de fusil, ¿no? Pero libros científicos de aportación, necesito por lo menos una buena cantidad de información nueva, innovadora, ¿no? Entonces, esto me lleva a lo siguiente, bueno, si yo le voy a apostar a calificarme con libros, voy a tardar como 10 años. ¿Y cada cuándo me evalúan? Cada 2, cada 3 años, según las becas o según CONACYT. Entonces, lo que trato es de juntar el mayor número posible de las tesis, es otro elemento también interesante. La dirección de tesis también ando buscando porque también tiene su valor, ¿no? Y cuentan para la cuestión investigativa. Entonces, también aquí ellos jugaban con las tesis y administraban a sus tesistas. Eso. Ahorita no necesito tesis, título para el siguiente año, ¿no? Eso se valían. Ahora ya estamos restringidos por las condiciones. Pero en eso quería yo ver esto, cómo le hacían ellos, cómo le hacían los de la investigación educativa. El capital simbólico es a partir de la situación de poder en las instituciones educativas, en sus vertientes académicas y administrativas, así como en la situación de prestigio por reconocimiento académico en tanto prestigio institucional, científico y profesional. En este rubro consideramos el prestigio institucional, o sea, los premios institucionales que se recibían, reconocimiento al mérito académico, el desempeño docente y el desempeño de investigación, por lo que ahorita hace rato leyó de mi semblanza el doctor, ¿no? ¿Sí? El prestigio científico, el reconocimiento de la comunidad científica, el prestigio profesional como el reconocimiento de la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros tratamos de ir a congresos siempre y cuando nos dicen que nuestra ponencia va a ser publicada y en extenso. Y más si dicen, la mejor ponencia va a ser premiada con un reconocimiento, aunque nada más nos entreguen un papelito, ¿no? Pero eso a nosotros representa lo que es el reconocimiento en la comunidad científica y el reconocimiento de la sociedad civil también cuando somos capaces de resolver problemas que van a impactar directamente, van a tener repercusiones en lo social. En el capital político referido como trayectoria civil o gubernamental con el fin de saber sobre las redes vinculadas a los acuerdos de intereses personal, grupal e institucional. En este casi no hubo, casi los profesores no se metían en esos rollos de votaciones, ¿no? Y menos en elección popular y cargos de administración pública federal. Están centrados en dar clases, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora sí, los hábitus. El hábitus se desagrega considerando el hábitus de docente en tanto interacción en el campo de la docencia y el hábitus investigativo en tanto la actuación de la gente en el campo de la investigación. ¿Sí? Esto para saber la vinculación que se da en ambos, en el intercampo de investigación educativa como profesor investigador. Sí, los hábitus significan precisamente las formas de acción que tiene el profesor como investigador, ¿no?
El hábitus docente, entendido como la actuación y el desarrollo docente, es visto a la luz de los esquemas de acción, de percepción, de objetivación y apreciación, de la enseñanza y de la docencia, ¿sí? Según su adquisición e incorporación, es decir, cómo concibe él la docencia, ¿no? Y cómo la lleva a la práctica a partir de esa concepción. Entonces son sus esquemas que ha generado, lo que hace rato les platicaba, tanto de el modelo de profesor, de mi mejor profesor o de con quien empaté, tuve la empatía con él, y ese es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser un profesor como el doctor Isaías. ¿Por qué? Porque el doctor Isaías hace esto, y es excelente en sus clases. Entonces, esa es la representación que tengo, los esquemas. Ahora, voy a tener que practicar los esquemas de acción, no los esquemas de percepción. Y después objetivar eso que yo tengo como esquema, ¿no? Y finalmente apreciar. Bueno, la doctora también es como el doctor Isaías, ¿no? Pues ya tengo forma de apreciar, un esquema de apreciación como el mejor profesor. La forma de mirar a la actuación del docente como profesor investigador educativo contempla los esquemas de acción, de objetivación y de apreciación de la enseñanza. En esto tratábamos de ver la planeación de la enseñanza, la vinculación y formación de profesionistas e investigadores, la estrategia de formación como prestigio, profesionalización o economía y como reconocimiento académico institucional. Esos datos eran los que nos interesaban, lo que le preguntábamos al docente, cómo los tenía. Si hacía planeación, nos encontramos que muchos no planean. ¿Sí? Y si vinculaban su formación de profesionales e investigadores, es decir, si lo que yo hago de investigación lo vinculo con mi práctica docente, ¿no? Eso también ahí encontramos que la mayoría tampoco lo hacía. Los esquemas de acción de la enseñanza son prepara su clase, las horas de enseñanza que tiene, las horas de docencia o actividades complementarias de la enseñanza y las modalidades educativas en las que ejerce su acción de enseñanza. Casi todos estaban en la modalidad presencial, entonces por lo tanto casi no practicaban las otras modalidades, casi como que les tenían pavor y como las infravaloraban, ¿no? Sí, ¿cómo? Dice la virtual, pues ahí no, todo es facilito, ¿no? Más ahí no veo al alumno, ¿no? O sea, ¿cuándo lo voy a ver? Entonces, yo necesito interacción cara a cara, ¿no? O sea, cosas así que ponían ellos de excusa. O la forma precisamente de percibirlo ellos. Los esquemas de objetivación de la enseñanza, ¿dónde se ven? En las actividades y experiencias sobre la atención a sus alumnos, o sea, cómo atienden a sus alumnos. La función tutorial, si es que la están ejerciendo o no. La atención a los tesistas, en el caso de los de posgrado o licenciatura. La experiencia en diferentes modelos educativos. La cantidad de grupos y alumnos atendidos. Los niveles educativos atendidos. El manejo de las tecnologías de información y comunicación y el trato de género en la escuela. Por ejemplo, en las experiencias en diferentes modelos educativos nos encontramos con que algunos profesores eran endogámicos, o sea, nunca habían salido del politécnico. Y eso es muy interesante porque eso ha hecho que se regenere lo mismo que hace 50, 60 años en el politécnico. No hay cambios. Mientras que quienes iban a otros modelos educativos venían con otras inquietudes, ¿no? Entonces así surgiría aquí el cómic aquí, ¿no? Y por haber visto en otro lado cómo se daba la educación virtual, se le generó a ese profesor, bueno, pues ¿por qué no hacemos algo aquí en el código? El participar en otros modelos de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Entonces eso era interesante ver que algunos profesores, y por ejemplo casi la mayoría, se quedaban de manera endogámica. Entonces encontramos que el Politécnico es un ente endogámico en docencia. Reproducen los mismos y son los mismos. Menos mal en administración, ¿no? ¿Mande? Menos mal en administración, ¿no? En administración. Del Politécnico. No sé, no estudié la administración, pero habría que ver un poco en eso. Bueno, ahí encontró cosas interesantes también, porque por ejemplo, no solamente eso, sino la herencia de las plazas. Es otra forma endogámica también, por lo que entra en la parte administrativa, ¿no? Es decir, yo entré, ¿por qué? Porque se murió mi papá y entonces yo tuve que venir, y ocupaban el puesto del papá, ¿no?
el hacerlo esto muy familiar también. Aquí encontrábamos familias enteras, ¿no?, formando parte de la institución. Pues, ay, está interesante eso también, porque esa es la forma endogama, se van quedando en sí mismos. Y por lo tanto es muy difícil después el cambio. Como estábamos hablando de un cambio, obviamente esto nos interesaba más. El trato de género en la escuela, eso es bien interesante. Es una escuela de, ¿cómo se dice?, de tecnología, de ingenieros, ¿no?, de técnicos. Y sobre todo en algunas carreras, solamente hombres, no hay mujeres. Pues se va en enfermería, ahí sí hay muchas mujeres. Y en enfermería se llaman, que no vengan hombres. Eran cosas interesantes de cómo se fue dando esta idea del género. Los esquemas de apreciación de la enseñanza, los premios otorgados a los alumnos, a quienes les han otorgado premios a sus alumnos, el reconocimiento de la labor docente de sus alumnos, los alumnos tesistas titulados, ¿cuántos titulados tienes? Pueden tener muchos dirigidos, pero pocos titulados. Los premios obtenidos por sus tesis, en resumen, el reconocimiento obtenido a través de su labor de enseñanza. Entonces, eso se trató de encontrar bajo estas condiciones. El desarrollo docente, los esquemas de adquisición de la docencia, o sea, cómo fueron adquiriendo, ¿sí?, estos esquemas para ser docentes, para dar clases. El esquema perceptual de la docencia, o sea, cómo perciben ellos a la docencia. Y el esquema de adquisición de la experiencia docente. Algunos, por ejemplo, decían, es que, sobre todo las mujeres, decían, es que como ya terminé de educar a mis hijos, ya puedo dedicarme a la docencia. Otras decían, no, es que el ser maestra me permite atender a mis hijos, porque más o menos como los calendarios se dan de la misma manera y los horarios de la misma manera, yo los llevo a la escuela, se quedan allá en la primaria, mientras yo vengo a dar mis clases. Termino mis clases y voy por ellos a la escuela. Ya en la tarde ya estamos. Entonces los tiempos coinciden entre sus actividades personales o familiares con los tiempos en los que están con los niños. El esquema de la experiencia docente, esto también fue interesante, porque ¿cuántos años llevas de ser docente y qué experiencia tienes? Entonces algunos decían, es que alguna maestra me dijo, yo tengo 20 años dando la misma materia. Perfecto, maestro. Pero ¿ha innovado en 20 años? No, nada ha cambiado. Algunos me decían, es que yo doy física 1, y ahí que se ve, dice fundamentos de la física nada más. Y esos no cambian. En las últimas físicas no han cambiado. Ahí se quedaba entonces ahí. Ese es interesante, ¿no? El esquema perceptual de la docencia, su antigüedad en la docencia, la edad de inicio que tenía en la docencia, el interés por la docencia, la situación en su labor de docente, de inicio, el nivel educativo, la institución donde se inició como docente, los sentimientos que le despertaba el ser docente, los beneficios obtenidos al ejercer la docencia. Aquí me contó también otra cosa interesante, por ejemplo, de inicio, cómo llegaron, cómo se iniciaron en la labor docente es muy importante, porque muchos de ellos, casi todos decimos, llegamos por accidente a la docencia, ¿no? Si ya no había otra cosa que hacer, entonces me dediqué a ser docente. Tenían una actitud diferente a los que sí llegaron con una predisposición a la docencia, ¿no? El nivel educativo también, por ejemplo, los que se quedaban solamente en licenciatura tenían una percepción diferente de la docencia que los que tienen maestría y doctorado. Había más búsqueda de innovación o más búsqueda de cambio en los que habían estudiado niveles de posgrado. Los esquemas de adquisición de la experiencia docente, la trayectoria del docente desde que inicia y dónde se inicia como docente. El modelo del profesor en que inspira su labor académica, está interesante, decía el modelo que yo sigo. La metodología que utiliza en su práctica docente. Entonces algunos ya han sistematizado tanto que ya saben hasta en qué momento van a contar el chiste en la próxima clase. El hábitus investigativo es considerado como la forma en que la gente se desarrolla como investigador, la actuación del investigador frente a la institución y el desarrollo como investigador educativo. Esto también nos arrojó ahí cómo se fueron iniciando también como agentes investigativos. El desarrollo del investigador, la adquisición del esquema de acción de la investigación en su inicio y desarrollo,
Y fue interesante porque la mayoría, por ejemplo, nunca habían tomado cursos de metodología. Y esto les llevaba obviamente a hacer investigaciones de manera diferente a los que sí tenían cierta formación metodológica. Entonces unos iban como por el método de ensayo y error, ¿no? Si lo hago de esta manera, si no, pues me digo, si lo hago de esta otra, y así hasta que sacaban lo que querían. Pero no tenían una formación, son menos epistemológica, entonces eso es interesante en cuanto a la formación que se refería. Bien, la adquisición de esquemas de acción de investigación se inicia en la forma en que se inicia el agente de investigación, la trayectoria que ha tenido como investigador. Por ejemplo, en la forma que se inicia un agente de investigación, una de las profesoras entrevistadas me decía, lo que sucede es que yo era la única que en ese momento tenía conocimientos de psicología y estaba en la ESA. Y necesitaban hacer investigación en esta, entonces no había investigadores en esta. Entonces me llamaron para que yo hiciera investigación. Y así se inició como investigadora. Y luego se metió su proyecto, se lo aprobaron y se volvió investigadora educativa. La trayectoria, cómo ha venido haciendo investigación, etc. El esquema de apreciación de la labor investigativa, ahí vimos el interés por el que se hace la investigación, los beneficios que tienen los agentes por dedicarse a la investigación. Era curioso que muchos profesores pensaban que los presupuestos que les daban a sus proyectos eran parte de su sueldo. Así se da. Inclusive muchos pensaban que los libros que compraban, los equipos que compraban eran suyos. Entonces se enojaban cuando decían tienes que mandarlos a la biblioteca. No, porque son de mi proyecto. O tienes que compartirlo con los demás compañeros de investigación, porque es un equipo caro. No, porque yo lo compré con mi proyecto. Entonces eran así como propiedades bien interesantes. El esquema de pensamiento de la investigación, el tipo de enfoque teórico metodológico que aplica en sus investigaciones, las técnicas de investigación empleadas, el proceso por el que llegó el enfoque, las técnicas, las situaciones en las que se encontraba al inicio cuando incursionó por primera vez en la investigación. La actuación del investigador ante la institución, los esquemas de acción para la gestión de la investigación y la objetivación de la investigación de los profesores que han generado en la institución. Es decir, cómo respondo al trámite administrativo institucional y a la gestión de los mismos. El esquema de acción para la gestión de la investigación, en la gestión de la investigación, cómo la llevaba, los proyectos de investigación realizados, los que no estaban registrados, las horas dedicadas a la investigación, las actividades realizadas en la investigación, los tipos de estudio, etc. Y por ejemplo, en las horas dedicadas a la investigación, ustedes aquí en los centros sí tienen muchas horas, pero los de media superior no tienen. Y más, aun cuando tengan determinado nivel en su promoción, tenían que cubrir casi la mitad del tiempo haciendo labores de docencia y las otras labores de atención del tipo, tutorías, etc. Entonces tenían que quitarle tiempo a su vida, que no era profesional, para hacer investigación. Cosas muy interesantes. Esquema de objetivación de la investigación, la forma en que el investigador manifiesta sus productos de investigación. La generación de redes de colaboración, los aportes al conocimiento que han tenido en sus proyectos de investigación, las soluciones aportadas a los problemas educativos, los insumos autogenerados en sus proyectos de investigación. Es decir, que tanto esto ha servido para modificar sus prácticas educativas. Y el desarrollo como investigador educativo, los esquemas de percepción de la investigación de la educación, de la investigación de la práctica docente y del profesor investigador. Los esquemas de acción de la investigación de la práctica docente, el esquema de pensamiento de la investigación, el hábitus investigativo objetivado, es muy interesante, y el esquema de apreciación de la investigación. ¿Qué tanto él ha realmente absorbido las técnicas, los métodos de investigación, etc.? Bien, hay más todavía aquí, porque traté de traerles todo cómo se fue haciendo el desglose de cada uno de ellos y hasta los campos también, que explica algo de los campos, y quisiera además terminar con una reflexión final con ustedes. Con base en todos estos procedimientos metodológicos que hicimos, se logró construir en una primera aproximación
el concepto de intercambio que les platicamos. ¿Cómo es posible que haya algo ahí que nazca pero que no pueda estar en los otros conglomerados? El concepto no aparece en la teoría de Bourdieu, al menos en sus rudimentos, para ir completando posteriormente su forma teórica. Es decir, hasta ahí logré, y dije, este es un logro de mi tesis, pero todavía me falta mucho, ¿no? Sacar, medio les he platicado algo ahorita, pero todavía falta mucho, y quien quiera incurrir aquí yo creo que sería una beta de investigación interesante. Esta estrategia metodológica permitió construir teoría, ¿no? Por lo que se recomienda para quienes deseen hacer estudios semejantes en la construcción y estructuración de cuerpos teóricos. Es decir, construir teoría porque logramos llegar a ese concepto de intercambio, ¿no? Pero además es lo primero que nos debemos preguntar, fue lo que supe yo al final, ¿no? Después de que hice mi tesis, me dice, tenías que haberte preguntado primero si tú quieres construir teoría o si lo que tú quieres es probar teorías o si tú quieres es aplicar teorías. Porque ahí va a depender, si tú fabulosa, pero si tú quieres probar teorías, la teoría cualitativa no es para probar teorías. Necesitarías entrar al método cuantitativo, métodos cuantitativos, porque ahí sí vas a probar teorías, ¿no? Todas las estadísticas inferenciales son para probar teorías, ¿no? Y si vas a aplicar teorías, ninguno de los dos tiene que entrar al método tecnológico, ¿no? Es otra forma diferente entonces de enfocar la investigación. Y la metodología entonces cualitativa es una herramienta eficaz y confiable para la generación de teorías o para la teorización de la práctica. Por lo que se recomienda para quienes deseen realizar estudios de reflexión sobre la práctica cotidiana o sobre las prácticas académicas. Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y esto metacognizarlo para tratar de buscar tanto su explicación, comprensión, como su posible aplicación al campo. Pues agradezco su atención. Muchas gracias. Bien, gracias Ángel, gracias doctor por esta charla sin duda interesante para los que estamos en el campo de la educación matemática, siempre recibir un punto de vista distinto en el sentido de una investigación un poco más general como es esta que nos acabas de presentar, siempre resulta de mucho interés para nosotros y además enriquece la disciplina. Entramos a la fase de preguntas, de comentarios, sugerencias. No sé si aquí los presentes tienen una pregunta, un comentario o también allá en el Facebook si tienen algún comentario. No hay por allá. De este lado, aquí en la manera presencial. Sí, yo entiendo que la investigación fue realizada hace un tiempo, ¿no? ¿Hay datos actuales de cómo está ahorita la situación del Politécnico en esta área investigativa? Porque hay ya, por ejemplo, áreas para estudios de género y como que se han ido abriendo como más áreas de investigación. Entonces, ¿hay alguna estadística que tenga usted al respecto? Bien, actualmente no. Estaba propuse una investigación para continuar y hacer lo que viene de 2010, que ya no marqué, de 2010 a la administración anterior, toda la administración para ir por administraciones. O sea, la administración primera que tomé fue la de Enrique Villa, entonces iba a tomar la siguiente administración, pero bueno, ya no tuve problemas de salud. En 2015 abandoné la coordinación y he estado en recuperación casi como quien dice de regresar en agosto del año pasado. Pero en lo que más o menos he sondeado, sí ha habido cambios interesantes, ¿no? Cambios interesantes como por ejemplo el hecho de abrir a grupos para consolidación. Es decir, son los que no han tenido oportunidad de hacer investigación y que se les abre, inclusive se les da
un curso preparatorio para su proyecto. Y a partir de ahí les dan un año para que lo logren. Las exigencias siguen siendo las mismas, ¿no? Es decir, en ese sentido, la investigación educativa ya no se ha separado como antes se separaba, porque antes se sacaba una convocatoria especial. Entonces, de 2010 para acá, le tengo noticias, ya no se ha hecho ninguna convocatoria por separado. Entran como proyectos individuales o entran como proyectos multidisciplinarios. Entonces, esas nuevas modalidades que se fueron dando y que han enriquecido, eso sí, pero el problema no es ese, el problema es el límite del presupuesto. ¿Por qué? Lo que han hecho es repartir más el pastel. A lo mejor ha aumentado más el presupuesto, no tengo ese dato todavía, pero sí han partido más el pastel, pero hasta ahí se quedan. Es imposible que ahorita no sé cuánto es más o menos la población de profesores, ahorita van a ser unos 14, 16 mil, porque además tenemos ya centros foráneos, ¿no? Sí. Escuelas foráneas, unidades foráneas. Entonces esto hace todavía más complejo el hecho del profesor investigador en ese sentido. Sigo sospechando, porque esto es sospecha nada más, que ha aumentado el número de profesores que hacen investigación por su cuenta y que están tratando de entrar en las modalidades que se han abierto a nivel politécnico como esta. La UPEP ha crecido también, han crecido las carreras a distancia, la misma educación media superior ha crecido también a distancia. Creo que tenemos una buena cantidad de alumnos en estas modalidades y obviamente ahí están incursionando muchos. Lo que sucede es que muchos de los profesores que están en esta modalidad de investigación educativa, en términos de esa reflexión sobre la práctica y la transformación de la práctica, no lo reportan. Y obviamente no la reportan como investigaciones registradas. Porque como que se le sigue dando todavía más importancia a la investigación teorizante. Es decir, estos estudios que voy a hacer sobre tales profesores, sobre tales hechos, pero ellos son separados. No soy mi propio objeto de investigación. En la maestría en docencia científica y tecnológica fue precisamente generada a raíz de estas problemáticas que se presentaban en el profesor. Se orientó hacia la práctica educativa muchos de los proyectos que se están presentando ahí. Y ha sido fabuloso porque los profesores que han egresado de esa maestría, ¿sí?, han logrado entender que la reflexión sobre su práctica es muy importante, ¿sí?, y han generado inclusive algunas estrategias y formas ya específicas de didácticas para sus áreas de enseñanza de la ciencia o enseñanza de la tecnología. Pero olvido, estos no están registrados como proyectos de investigación educativa, sino como tesis. Entonces, lo que queremos ver es hacer el seguimiento. Hasta ahí todavía no tenemos el seguimiento de egresados allá, para saber si están incursionando también en su práctica educativa una vez en proyectos ya posterior a lo que hicieron en su maestría, ¿no? Ahora, el fenómeno que ocurre es que como ellos ya fueron formados bajo esa reflexión, están siendo más bien elevados en puestos, es decir, pasaron algunos a ser jefes o coordinadores o una cosa así, y pues ya abandonaron el objeto de estudio, ¿no? Aunque lo intentan, pero pues ya no es lo mismo, están en otros niveles. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero no han logrado eso. Entonces, siento yo que habría una necesidad de hacer ese estudio que tú comentas ahorita, o sea, cuáles son esos nuevos datos que se están generando. Porque, por ejemplo, han crecido también los SNI, por ejemplo. Los proyectos de investigación ligados con CONACYT también han crecido. Esa es otra forma de financiamiento de proyectos. Entonces, si ustedes como investigadores solicitan un proyecto de vinculación con CONACYT, ya es otro el presupuesto que les van a dar, ya no es del Politécnico. Y con ese registro, creo que sí hay algunos por ahí que están incursionando, aunque para eso se requiere otro tipo de gestión, y ahí no hay incursionado todavía.
Pues sería muy interesante. Yo estoy en esa idea de regresar. Y todo. Hoy metí un proyecto, pero no creo que vaya por ese estilo. Porque también como salí fuera, no tengo la productividad. Yo caí en mi propia trampa. Es decir, la productividad que piden para regresar a los proyectos de investigación. Pues alcanzo creo que el 5, ¿no? Las puntuaciones esas. Entonces, obviamente necesito trabajar ahorita mucho en publicación y necesito estar en ello. Pero así como estoy yo en este momento, creo que hay muchos profesores que están en lo mismo. Por ejemplo, tenemos ahí una coordinadora que no ha podido salir adelante porque no puede hacer la productividad que le están exigiendo. Y muchos de los que están en otras situaciones no pueden ser SNI, no pueden, porque cada vez levantan más los registros, ¿no? Y eso obviamente el sistema está diseñado para eso, levantar cada vez más la canasta. Y obviamente eso genera otros. En una ocasión que estaba yo dando un informe de este proyecto aquí en el Politécnico, se me ocurrió decir que eran los privilegiados los que recibían obviamente la financiación de proyectos, el registro de proyectos. Y uno de los países se molestó y dice, no, pues yo soy investigador, estoy en el NI, estoy en otro proyecto. Digo, gracias, eres de los privilegiados, acabas de confirmar mi teoría. No, pero ¿por qué? A ver, a ti te invitan a eso, te invitan a sí, de los privilegiados. Pero ve aquí este otro profesor, no puede hacer investigación educativa porque no tiene lo que tú tienes, no tiene esto, no tiene. Ahí está. Sin embargo, profesor, usted presenta a ponerse en poder. Sí, cuando puedo voy y llevo mi experiencia. Perfecto. Sé que nunca le van a aceptar un JCR con su experiencia de salón de clases. Estoy seguro que no se le van a aceptar. ¿Por qué? Porque otra vez son esos campos que se están moviendo, más bien subcampos que se están moviendo del mismo campo de investigación y que obviamente la periferia queda allá. Entonces me decía un profesor, entonces no entro ahí. No, usted tiene que entrar, tiene que buscar, que luchar por entrar. Porque si usted quiere que cambie el campo, usted tiene que formar parte del núcleo. Porque son los del núcleo los que están haciendo ¿qué? Los cambios de las reglas de juego. Mirando cuando decíamos lo que pasa con CONACYT, ¿no? Los de CONACYT están haciendo las reglas de juego, o sea, los núcleos de investigación, porque a ellos los consultan para hacer los cambios en los reglamentos, convocatorios, etc. Son ellos mismos. Entonces, obviamente, como grandes grupos de poder dentro, dicen, pues, no hay que aceptar tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez el presupuesto es menor. Ya ves que estamos pidiendo aumento para la investigación científica y tecnológica, etcétera, etcétera. Lo último que nos acaba de pasar con la cita en el currículum vitae, ¿no? Los que no pudieron actualizarlo porque se les fue y ahora ya están en la sección. Acaban de hacer una manifestación. Y otra vez ahí quedamos, son esos grupos de poder. Yo le comentaba también a Isaías, ¿qué sucedió en nuestro reglamento de posgrado? Una situación muy especial que ocurría ahí en el centro es que los colegiados pues, tienen que, o sea, si tienes nivel 4 de beca EDI, ya no tienes problema para renovar tu colegiatura, ¿no? Automático ahí casi. Nivel 6. Sí. Y ahora, si tienes el SNI, pues también ahí. Entonces empieza a decir, bueno, todos estos son colegiados. Pero esos colegiados lo que dicen, bueno, en el colegio necesitamos establecer unas ciertas dinámicas para también ver cómo se distribuyen las clases, los tesistas, etcétera, ¿no? Y empiezan, bueno, sí. Entonces, por ejemplo, acá hicieron, por cada tesis que dedicas, por lo menos tienes que revisar 2. O sea, están en comité de revisión de 2. Entonces ya no es una sola tesis, son 3. Y si tienes 5, por 2, 15. Se empezaron a ver, precisamente para evitar eso de que se acumulen tantos en unas cuantas manos, ¿no? Pero eso ha generado entonces que ellos mismos vayan generando sus propios límites, ¿no? Generan sus propias normas, sus propios beneficios, pero también sus propios límites. Entonces los que estábamos fuera disfrutábamos la libertad de no tener tantos cursos ni tantos tesistas. Y se quejaban los colegas, pero es porque eso no trabajan.
que no me das trabajo. O sea, si tú te absorbes todo, a mí no me dejas nada. O sea, yo sigo cobrando porque a mí me paga el Politécnico, pero el trabajo te lo quedas tú, porque tú quieres más y más puntos. Entonces, es ahí donde entra ese juego. Entonces decía, bueno, si tú quieres cambiar a ese núcleo, necesitas meterte al núcleo, que es lo que dice Bourdieu. O sea, tú quieres entrar en un campo, quieres cambiar ese campo, modificarlo, para bien o para mal, como tú quieras, con tus intereses o con los de todos, tienes que llegar al núcleo. Eso sí, para llegar al núcleo debes respetar las reglas del juego, si no, nunca vas a llegar. Pues al principio te va a costar, como ahorita a mí me va a costar entrar por esa investigación, porque tengo que cumplir con las reglas del juego. Pero, ¿sí? Sí. No, termina. Sí, pero, Ah, no sé perdón. si No, quedó. está muy bien. Sí, solo porque ahorita ya hay, como lo dice, nuevas reglas para cómo evaluar, por ejemplo, la ficha de productividad. Ya también cómo se van a considerar los congresos internacionales, solo si son aquellos que generen una publicación Scopus de sus memorias, por ejemplo, como mínimo. Entonces, lo mismo de presentar ponencias ya no es tan simple, ¿no? Ya están aumentando los estándares. Entonces, hacer ahorita, yo creo, completar el estudio, por eso me hacen que debe dar datos bastante interesantes de cómo se está moviendo el Politécnico. Gracias. Entonces, bueno, antes de elaborar mi pregunta, o mis preguntas, voy a leer una que me mandan por aquí. Es la de Miguel Rodríguez, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Bien. Miguel Rodríguez nos sigue por Facebook, por cierto, le agradecemos su paciencia a Miguel porque nos estuvo esperando con mucha calma para la transmisión y nos pregunta, bueno, te pregunta, sabemos que el mundo está avanzando a pasos gigantes y las nuevas tecnologías juegan un rol muy importante y el docente no puede quedar atrás, y es ahí donde entra el rol como investigador y surge la pregunta: ¿de qué manera podría yo utilizar las nuevas tecnologías y las matemáticas? Estos dos campos deben ir de la mano y ambos permiten que el docente avance como investigador. Es una pregunta que me parece un poco más específica en educación matemática, pero ¿qué puedes decir? Sí, bueno, trata de ver si comprendí. Las nuevas tecnologías, dependientemente, son herramientas, ¿no? Es como en el siglo pasado diríamos el pizarrón y el GIS, ¿no? La distancia es lo que te permite utilizar cosas nuevas. Ahora, aquí es donde entramos a la cuestión de qué vamos a entender por la innovación en la educación, ¿no? Si la innovación va a consistir solamente en utilizar las nuevas tecnologías por utilizarlas, o si hay una razón de escenario y de situación del docente, como explicábamos al principio. O sea, hay personas o docentes que están en un medio rural donde no existen estas herramientas. Ese profesor tendría que utilizar las nuevas tecnologías o las tecnologías de información y comunicación para enseñárselas a sus alumnos. Sus alumnos no tienen energía eléctrica, ¿no? Menos los demás. Entonces, la brecha digital es interesante también considerarla en educación, qué tanto implica uno con otro. Ahora, si estás en un medio, en un escenario en donde las nuevas tecnologías o las ciencias, más bien las tecnologías están en el gran desarrollo, estás con todas las posibilidades, yo no solamente te diría las tecnologías de información y comunicación, la inteligencia artificial. Si te metes en inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de las matemáticas, sería fabuloso. Porque es algo que ya está metiéndose en los modelos educativos, no solamente en la enseñanza como tal. Es decir, estamos hablando de la inteligencia artificial metida en la casa, ¿no? La inteligencia artificial de Internet de las cosas, inteligencia artificial que le tuvieron miedo los de Facebook porque las máquinas empezaron a generar un nuevo lenguaje para comunicarse de manera eficiente entre ellas.
y ya no los entendían los programadores. Entonces, ahí dijeron, mejor la apagamos porque quién sabe qué va a pasar. Ahí más bien es, ¿qué es lo que tú persigues? ¿Cómo es que tú lo presentas como problema y cómo lo piensas resolver? Si te es útil esa herramienta, ¿cómo piensas que te puede ser útil? Si yo voy a enseñar matemáticas, yo lo enseñé, por ejemplo, hace muchos años, cuando no eran las nuevas tecnologías como ahora, apenas estaban las Texas Instruments, y le decía a los contadores, no les permitían utilizar las calculadoras en clase ni en el examen menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que tenían que llenar aquellas sábanas enormes de contabilidad, las tenían que llenar ellos mismos a mano porque tenían que hacer las cuentas también. Pues está muy bien para un salón de clases. El problema es cuando ese contador se enfrente a una empresa en donde las cantidades matemáticamente son muy grandes, ¿no? Y donde, por más que le eche a la memoria y a los cálculos matemáticos mentales, se va a tardar mucho. Entonces ahí va a tener que ver eficiencia y eficacia contra sobre qué cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no les dejas utilizar la calculadora? Entonces, eso es algo así como, bueno, ¿cómo utilizar ahora las nuevas tecnologías para la enseñanza de las matemáticas? Es decir, ¿qué tipo de tecnologías son las que necesito yo para este tipo de enseñanza? Se ha hablado mucho del software educativo, ¿no? Y de los simuladores. Por ejemplo, yo decía aquí un poco, platicando con una persona encargada de enseñanza virtual, me decía que no todo se puede hacer de manera virtual, no todo aprendizaje se puede hacer de manera virtual, sobre todo aquellos que requieren de observar, etcétera, manipular. Yo me acordé entonces de un proyecto que estábamos haciendo de doctorado en ingeniería mecánica de CIME Culhuacán, pero para impartirlo de manera virtual. Entonces nos tratábamos de imaginar, bueno, cómo le va a hacer él para saber qué torque le tiene que dar a la tuerca tal para que quede la pieza que lo tiene que dar. Pues, obviamente hasta que no esté con la máquina y lo haga. Yo le decía, bueno, pero ¿y si hace un buen simulador? Ahí no sé exactamente qué torque le va a dar. Además, el simulador, sobre todo aplicado, por ejemplo, en la NASA, en todas estas instituciones que se han dedicado a la aeronáutica, ha sido una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque les pone problemas que a lo mejor nunca lo van a tener, pero los hace pensar de tal manera que con el auxilio del simulador y la máquina es capaz de luchar por su sobrevivencia, aunque no esté de por medio su vida en ese momento, ¿no? Entonces, depende de qué es lo que vayas a entender por el problema que tú tienes, el escenario en el que tú estás, y sobre todo el tipo de herramientas que necesitas utilizar y también hacia dónde va a beneficiar, o sea, quiénes van a ser los beneficiarios. Si tú lo quieres, ese pues, va a tener su propio mercado, su propio escenario natural en donde va a funcionar. En otros lugares, si quiera, no van a funcionar, ¿no? Pues hablan de los autos ahorita autónomos, ¿no? Y ya hablamos, bueno, si se van, pero ya se están quejando de que ya el primero atropelló a una persona y la mató, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea útil, ¿no? O sea, la cuestión es en qué escenarios. O nos acaban de decir otro adelanto importante, por ejemplo, el auto ahorita que está promocionando es que funciona con agua de mar, con los iones de sales. Bueno, sí, pero y en esta altura del Distrito Federal, ¿cómo vamos a traer agua de mar? No sé, hay cuestiones que tenemos que ver para qué tipo de escenario. Yo creo que lo más conveniente es, fíjate bien el escenario, fíjate bien qué es la tecnología que quieres utilizar y si es pertinente para ese escenario y qué tan eficaz y factible sea que se haga en ese escenario. Ok, hay otra pregunta, si no veo mal aquí la imagen, es de Enrique Corona, también. Enrique Corona nos pregunta, a quien también agradecemos que nos siga por Facebook, ¿hay forma de colaborar en investigación desde nuestros centros de trabajo? ¿En dónde hay esos centros de los cuales hablan? A lo mejor
es una persona que no está claro en el poli. Yo creo que tú te referías al centro a Ciecas. Pero bueno, comenta que hay forma de colaborar en investigación desde nuestros centros de trabajo. Sí, sí hay forma. Hay formas de colaborar. Es más, es lo que se pide inclusive de vinculación de los centros, ¿no?, para colaborar en investigaciones educativas. Ahorita, por ejemplo, en la maestría de docencia, que es la que estaba yo comentando, de nuestro centro del CIECAS, estamos intentando buscar con quiénes establecer convenios de colaboración. Estamos tratando de ver en dónde se pueden hacer prácticas, dónde pueden ser estancias. Sí. Ahora, el problema que tenemos, no sé si aquí lo padezcan, no sé si yo lo resuelven de otra manera diferente, pues que a nosotros nos decían es que si va a ser una estancia, pues tendría que ser una estancia virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nuestros alumnos son alumnos que están en activo. Entonces, si es un profesor, que en el caso de docencia es un profesor que está dando clases, pues no lo puedo sacar de su lugar de trabajo para que vaya a hacer una estancia a Guadalajara, ¿no?, o a algún otro lugar. Entonces, pero sí puedo buscar una forma de colaboración a través de una interacción virtual. Entonces puedo decirle a Guadalajara que en sus programas de educación que pueda tomar alguna materia o colaborar con alguna práctica ya a través de las redes, de la comunicación, ¿no? Entonces yo creo que con ustedes sí podemos trabajar. La cuestión es ponernos de acuerdo en qué podemos colaborar y establecer contactos con nosotros. Okay. No sé si entendí bien la pregunta. Sí, yo creo que está respondida. Me parece que él hablaba, supongo, de su centro de trabajo, solo como un pie de página. Bueno, aquí en el Instituto Politécnico Nacional hay varios centros de investigación, y uno a los que se refería el doctor Ángel era el centro donde él precisamente trabaja, que es el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. Bueno, no sé si hay más preguntas en el Facebook, ¿no? Yo tengo voy a usar un poco ya de tu tiempo, ya nos pasamos unos minutos, pero yo tengo dos preguntas que no quisiera dejarlas pues ahí en el tintero. Una es, tú comenzaste tu charla haciendo una reflexión sobre el hecho de que la docencia, el trabajo del profesor se teoriza, de alguna manera se había teorizado y se intentaba estudiar desde precisamente la teoría. Ahora con el intercampo que tú propones, me da la impresión, pero esa es una impresión a raíz de la experiencia que yo tengo y que he observado. En el intercampo que tú propones, me da la impresión que estos profesores investigadores en educación también están teorizando su propio trabajo. Y me parece que es es un parecer, insisto, es por las exigencias o este paradigma que se tiene del campo de la investigación, de los que rigen este campo, que son generalmente el paradigma de la investigación que se extrae de las ciencias duras, que es esta parte de analizar un fenómeno, teorizarlo, etcétera, elaborar algunos conceptos que te sirven para comprender el fenómeno, pero en realidad no impacta en su teoría, en su práctica. Es decir, el profesor investigador sigue analizando la práctica del profesor o de los estudiantes, pero sigue sin modificar su propia práctica. Esa impresión es la que me da. Y la otra reflexión que tenía, no sé tú qué pienses, ahora tú que también estás en un centro de investigación, en un programa en línea como nosotros también, no sé si esto también surja o se pueda analizar. Yo sé que puede ser una pregunta difícil en este momento de contestar, a través de un intercampo. Es decir, nosotros somos educadores matemáticos que en su mayoría egresamos de un programa de educación matemática de manera presencial, o incluso algunos con formación de matemáticos duros, de matemáticas puras, en un programa presencial. Pero damos clase o estamos en un curso, en un programa donde se da a distancia.
eso se puede, eso genera también un intercampo o un subintercampo, no sé cómo llamarlo. Bueno, son esas dos preguntas. En la primera, sí, tienes razón. Ahí va a depender de la intención del mismo profesor. O sea, aquí yo señalaba un poco lo que Stenhouse pretendió. O sea, la pretensión de Stenhouse es darle al docente la posibilidad de investigar por él mismo. Porque antes era el investigador que estaba afuera, llegaba, observaba al que estaba ahí y ya le daba una serie de explicaciones y le daba una serie de prescripciones. Era una especie de investigación prescriptiva. Pero esa prescriptiva teorizante era, si él lo hace, va a lograrlo. Entonces, iba y otra vez con el mismo profesor le decía, hazlo, para ver si funciona. Pero no era el investigador, no era el yo, o sea, no era el profesor mismo el que dijo, yo sé que esto me puede funcionar y lo planeo y lo hago. O sea, hago la teorización primero porque sí tengo que teorizar mi práctica. O sea, estoy haciendo de esta manera y está funcionando así o así. Y entonces ya viene mi hipótesis, o ¿qué pasaría si modifico esto? Con la pregunta que nos hacía hace rato de las tecnologías. O sea, toda mi vida he dado matemáticas así, sin ninguna calculadora, y todo tiene que ser de esta manera, ¿no? Pero ahora hay programas eficientes aquí que me permiten interactuar con, por ejemplo, chicos de educación básica. ¿Cómo les enseño? Lo más difícil para ellos es las fracciones, las operaciones fraccionarias. Por ejemplo, me he encontrado en internet una serie de indicaciones interesantes que el chico no le entiende al profesor presencial las operaciones fraccionarias. Y no le entiende, y no le entiende, y no le entiende. Y va y consulta. Y ahí le explican perfectamente, está tan claro. Pero además no se quejan con el profesor, se quejan con los padres o con las autoridades. Oiga, si está bien clarito lo que me dice aquí, y resulta que acá no me lo puede explicar. Entonces hay como que hay una barrera del lenguaje, podemos decir, o de comunicación. Entonces creo que ahí, por ejemplo, el profesor sí tiene que ver cómo yo metacognizar mi propio procedimiento. Lo que yo les digo es ponerse en el espejo. O sea, lo que más tememos nosotros como docentes es ponernos en el espejo. ¿Sí? Porque nunca podemos vernos como somos. No hemos descubierto cuál es el monstruo que traemos ahí, ¿no? De nuestra formación, los chipotes, de didáctica, de pedagogía, de psicología, no lo sabemos. Y cuando nos ponemos ahí, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? Y empiezo, aquí estoy haciendo esto, metacognizar esos procesos que hago. Sí, aquí me equivoqué, lo tengo que hacer de diferente manera. Entonces, cuando yo voy viendo ese proceso, voy a empezar a tratar de ver y qué pasaría si, en lugar de esto que dice, hago esto otro. Es una hipótesis, o sea, y la tengo que probar. Entonces, la voy a probar como tratando de hacer una estrategia didáctica que me permita interactuar con lo que estoy tratando de decir que pasaría así. Y en ese momento lo voy a aplicar con los alumnos. O sea, de hecho, esa es la práctica. O sea, piensas, meditas, propones o presupones y te vas a la práctica y si te funciona, pues ya lo hiciste. El problema es que hasta ahorita muchos de los profesores lo hacen por ensayo y error sin ser conscientes de. ¿Sí? No me funciona así, con esto me funciona acá, me funciona acá. Pero si yo tengo esa conciencia de llevando, por ejemplo, mi propia bitácora de cómo estoy dando mi clase, que eso se los enseñamos los investigadores de Stenhouse, ¿no? Porque les pedimos, lleva tu bitácora para que me digas, porque nos queríamos enterar de cómo le hacía el profesor, ¿no? Entonces el profesor me narraba la experiencia que estaba teniendo en clase, pero él no la metacognizaba, yo me la llevaba como investigador. Y entonces yo lo veía y decía, bueno, mira, esto. Entonces, lo puedes hacer así o puedes hacer así, entonces mira, ahora haz esto. Y llegabas y le prescribías. El profesor otra vez seguía la prescripción que hacías y volvía a narrarte cómo la estaba aplicando. Si funcionaba, el único que sabía si funcionaba era el investigador.
En el mejor de los casos de Stenhouse, dice, pues yo le avisaba, mira, sí, creo que los datos que me diste esto es. O sea, se regresaba la retroalimentación al profesor para darle los datos. Sí lograste esto, no lograste esto. Entonces él dice, pero si enseñamos, bueno, eso ya es una idea que yo empecé a proponer también. O sea, si le enseñamos al profesor para que haga él la investigación, o sea, no que la haga otro de fuera y le llame, por más que le lleve los resultados, sino que se le enseña a él a hacer la metacognición, como les enseñamos a los alumnos en nuestros modelos actuales. El profesor será capaz de él mismo estar viendo cómo cambia. Ahora, si esto lo hacemos en lo que pedimos como colaboración, o sea, un conjunto de profesores, en donde los profesores discutan sus metacogniciones y sus estrategias, o sea, en esta intercomunicación con varios, yo creo que se va a lograr todavía una mejor innovación, porque entonces todos los profesores van a ser capaces de conjuntar historias y experiencias, ¿no? Entonces, el cambio de experiencias va a lograr que los profesores vayan construyendo ellos mismos una teoría sobre la docencia, pero al mismo tiempo sobre las estrategias de innovación o las mejores prácticas con las que ellos están saliendo adelante, ¿no? Entonces, pero viendo también la cuestión situacional, y si nos lleva. Entonces, no puede ser una investigación bajo esa línea que tú comentas, digamos, vamos a llamarle la clásica, ¿no? La clásica de los pasos famosos del método científico. No es esa clásica. Tendría que ser otro estilo y es lo que se está tratando de llegar, ¿sí? Entonces, a través, por ejemplo, la mayoría está afincando en cuestiones de metodología cualitativa. Se observan ellos o hacen que los observen, ¿no? Es decir, ahora se habla del aula inversa, cosas así, en donde ellos mismos están observando cómo se va haciendo y van modificando sus formas de acción, son de maneras colegiadas. Es más, el mismo modelo finlandés explica que los profesores en Finlandia se reúnen de manera colegiada para explicar cómo estuvieron su clase y para darle su retroalimentación a los compañeros, porque los estuvieron observando, cómo están dando sus clases y qué es lo que les sugieren para, ¿no? Entonces yo creo que esa es una forma colegiada. Y están haciendo investigación educativa, no investigación en el sentido clásico, sino eso es investigación educativa, porque la otra sería la investigación en ciencias de la educación, pues es diferente, ¿no? Ahí sí tiene que seguir su método científico, como se señala. Acá no, acá es más bien una investigación sobre la misma práctica, reflexión de la práctica, transformación de la práctica, y ellos son los que van a lograr esa transformación. Entonces, si el profesor no lo aplica en su propia práctica, no va a innovar, entonces no está haciendo este tipo de investigación que estamos sugiriendo, está haciendo investigación tradicional, o sea, como investigación tradicional. Por lo tanto, entonces no le podemos decir que está haciendo investigación en esta idea. Este es un poco el juego de palabras, investigación y educativa. Educativa significa que educa, o sea, la que educa, no es sobre la educación, es una investigación que educa, pues jugar con las palabras, pues investigación educativa, y en ese sentido cambiamos la definición o el sentido de investigación educativa por una nueva forma de entenderla. Entonces es la que voy a usar en mi salón de clases. Cada nuevo escenario que tengo, porque además mis grupos cambian, de grupo a grupo cambian, o sea, de horario a horario cambian. No debemos dar matemáticas en la presencial a las 7 de la mañana que dar a las 3 de la tarde, o a la primera hora o a la última hora. Casi normalmente las piden en las primeras horas, ¿no? Pero a veces no te quedan todas a las primeras horas. Cuando ya vas en el cuarto grupo, eso ya llevaron otras. Entonces hay comportamientos diferentes, pues son a través del uso de escenarios. ¿Cuál es el escenario que me toca ahorita? ¿Cómo estoy aquí? A lo mejor necesito otro tipo de motivación. ¿Por qué? Pues porque es diferente el escenario que tuve hace 2 horas al que tengo ahorita. Entonces, eso me motiva a esa búsqueda. Pero es, repito,
no es una investigación que nos va a llevar a producir JCRs, porque ese no es su interés. Su interés es multiplicar la práctica educativa. Entonces, eso implicaría entonces vamos a decir, un modelo diferente de investigación. Pero eso no está todavía catalogado aquí, por eso que la pregunta que hacía el compañero sobre las nuevas formas que tiene el Politécnico todavía no entran ahí. Sí, no. No entran. Entonces tendríamos que ver de qué otra manera. Y están implicadas en la misma práctica del docente. En el CIECAS se hizo una investigación, la hizo Vianney, en donde precisamente utilizaron esta idea del espejo. Entonces tomaron a 2, 3 profesores de ahí y con ellos trabajaron. Entonces ellos tenían que estarse reflexionando, llevándose a partir de la estrategia que están presentando y viendo ellos cómo tendrían que ir modificando su práctica. Los profesores al final quedaron agradecidos porque nunca habían hecho eso, ¿no? Para empezar. Y segundo, dice, lograron tener las más altas calificaciones en términos de evaluación de los alumnos, porque fueron modificando su práctica. No se esperaron al final, sino fueron, conforme iban avanzando, metacognizando, o sea, teorizando y innovando, teorizando y innovando, lograron sacar mejores efectos. Perdón, esa era una respuesta. La otra era, ¿qué me decías? Del intercampo, de educación a distancia. Ajá. Sí, Si lo puedes considerar como Sí, o sea, lo que tú me comentabas primero, o sea, hay un profesor que está, o más bien es un egresado de matemática pura. Ese es un campo, el campo de los matemáticos puros. Pero aparte está otro que es el de la docencia. Entonces este matemático puro va a entrar a hacer docencia. Entonces dejó de ser matemático puro en ese momento bajo su función para ser enseñante de las matemáticas. Y implica por lo tanto otras reglas diferentes de la matemática pura. Entonces esas otras reglas la van a meter en un campo diferente, en la matemática, educativa. Matemática, también hay que jugar con matemática educativa. La matemática educativa, es decir, la forma de enseñar las matemáticas de tal manera que suelvan ese problema que se tiene de la enseñanza de las matemáticas. Pero ahí juega un poco más hacia la cuestión de lenguajes, ¿no? Y del pensamiento. Entonces lo que tú comentas es entrar en el lenguaje de las matemáticas para lograr que piensen matemáticamente la realidad. No es enseñar matemáticas, porque entonces estaríamos enseñándole todo lo que han dicho los matemáticos, sino a partir de esos términos del lenguaje, llevarlos a que piensen matemáticamente la realidad. Yo, por ejemplo, les ponía un ejercicio en clase a mis alumnos en métodos de comprobación. Entonces decía, a ver, estamos en tiempos navideños. Hagamos de cuenta que tenemos la misión de poner una estrella en el punto medio del salón de clases. ¿Cómo resolvemos el problema? Y cada quien, de diferentes áreas, cada quien, según su sofisticación matemática, hacia sus planteamientos, ¿no? Desde el clásico, pues pongo un hilito allá y pongo un hilito acá, pues sí, pero ya tienes un presupuesto. ¿Cuáles son los presupuestos? Presupuestos que todo esto es que un paralelogramo perfecto. Pero fíjate que mira, ahí hay una sacada de la pared, aquí hay otra del techo, aquí hay otra, pues ya no es. Y te va a variar. Bueno, entonces tienes que poner todo proceso matemático. Supongamos que esto es ahora sí. A partir de ahí, entonces ya puedo empezar a contar. Y lo curioso era, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, esto lo podemos resolver, porque había que comprobar, no solamente decir, pues así le hago y aquí está el punto medio, sino comprueba lo que ahí es el punto medio. Entonces la comprobación es una comprobación matemática. Sí, sí. No es, a ver, déjeme medir, ¿no? Y voy a poner un hilito acá y eso es otra cosa. Ahí no estás comprobando matemáticamente. Ahí estás diciendo dónde está el punto. Pero tienes que comprobar que ahí está el punto. Y hasta que se dieron cuenta algunos que cuando
teoría de Pitágoras lograban esto. Si esto fuese bajo el supuesto, esto hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso era enseñarnos a pensar que el salón de clases es matemáticamente posible. Pero tengo que tener los presupuestos matemáticos para poder establecer ese pensamiento ahí y localizar eso que parecía muy ingenuo, hasta el punto medio de salón de clase. Pues jugar con ese tipo, por ejemplo, de ideas es pasar de la simple enseñanza de las matemáticas, pues yo parto generalizando un poco, no es enseñanza de la ciencia. Entonces no es enseñar ciencia, como se ha pensado hasta ahorita, ¿sí? Sino es enseñar a pensar científicamente la realidad a los alumnos. ¿Cómo? No me lo preguntes, no me resuelvo. Pero ahí estás en ese campo, o sea, son esos dos campos, son reglas diferentes y por lo tanto se generan reglas diferentes de actuación y dejaste de ser matemático puro, y dejaste de ser simplemente profesor. Entonces en ese intercampo de matemática educativa, ahí está un intercampo interesante. ¿Okay? Esa ejemplificación. Gracias, Ángel. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces damos por... Bien, damos por terminada entonces la sesión de hoy. Te agradecemos mucho, Ángel, por esta interesante charla. Los esperamos en la siguiente conferencia. Muchas gracias.